En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy nos encontramos frente al famoso Monte de los Olivos, con una vasta extensión localizada al este de la ciudad de Jerusalén. Con una altura de hasta 800 metros, posee una espectacular vista panorámica de la magnífica ciudad de Jerusalén. El Monte de los Olivos es uno de los 3 picos de una cadena montañosa que recorre 3,5 kilómetros cruzando el Valle del Cedrón. Al norte del Monte de los Olivos se encuentra el Monte Scopus, con 826 metros, y al sur el Monte de la Corrupción, con 747 metros. El punto más alto del Monte de los Olivos tiene 818 metros. Al este del Monte de los Olivos se inicia el desierto de Judea. El nombre Monte de los Olivos proviene del hecho de que en el pasado este monte estaba cubierto por árboles de olivos con cientos de años de antigüedad. Hasta hoy se pueden ver los olivos en algunas partes de la colina. Todos los árboles fueron destruidos por el ejército romano para despejar el área que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Hoy se encuentran olivos muy antiguos que pueden haber brotado de las raíces de los antiguos olivares. En hebreo, Har Hasetim, el Monte de los Olivos, está ubicado en el Valle del Cedrón. Una tradición judía recuerda que en el día del juicio el Mesías descenderá del Monte de los Olivos y entrará en Jerusalén por la puerta dorada o la puerta del este del templo que da enfrente del Monte de los Olivos. Debido a esta razón, uno de los lugares preferidos para enterrar los muertos ha sido la ladera del Monte de los Olivos, y muchos rabinos desde el siglo XV hasta el XX, incluyendo a Abraham Isaac Kook, el primer gran rabino askenazí de Israel, fueron sepultados allí. Es por esto que una gran parte del Monte de los Olivos se constituye por uno de los más importantes cementerios de Israel, con el estimado de 150.000 tumbas con más de 3.000 años de antigüedad. Se encuentra también una serie de tumbas llamada de los profetas. Se dice que en estas tumbas fueron colocados los profetas Ageo, Zacarías y Malaquía, que vivieron algunos siglos antes de Cristo. Aquí estamos entrando a la tumba de los profetas. Aquí nos encontramos ante la tumba del profeta Ageo, como también del profeta Malaquías. Entremos a ver la tumba. Aquí nos encontramos en la próxima tumba del profeta Zacarías. Aquí tenemos inscrito en la pared el nombre de Zacarías, y la tradición es que las personas vienen y colocan sus oraciones, sus plegarias aquí dentro de la tumba. Como se pueden ver, la tumba tiene algunas oraciones, papeles que han sido colocados. Durante el periodo en que Jordania tomó el control del Monte de los Olivos, se estima que unas 38.000 tumbas fueron dañadas. Ciertas áreas fueron tomadas por agricultores, otras para construir carreteras, y en otras se levantaron barracas militares. Desde el 1967 el Monte de los Olivos está bajo el control israelí y el cementerio se ha reabierto, aunque en muchas oportunidades las tumbas judías han sido violadas por actos vandálicos por las rivalidades entre árabes y judíos.
Por su importancia histórica, el área del templo también ha sido uno de los principales lugares de peregrinaje del pueblo judío para expresar sus dolores y lamentos por la pérdida del amado templo. La primera vez que se cita el Monte de los Olivos en las Sagradas Escrituras la tenemos en 2 de Samuel capítulo 15, el versículo 30, que nos dice: pero David subió a la cuesta del Monte de los Olivos, la subió llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que estaba con él cubrió cada uno su cabeza y lloraba mientras subían. Esto fue cuando Absalón se rebeló contra el rey David, provocando la huida del rey. Seguramente en el área directa al palacio del rey David, que también da con el Monte de los Olivos. En Primera de Reyes 11, 7 a 8 se recuerda que Salomón, apartándose de Dios para complacer a sus mujeres paganas, construyó altares a dioses paganos en el monte enfrente de Jerusalén, refiriéndose presumiblemente a la falda sur del Monte de los Olivos. Según leemos en Reyes 23:13, finalmente el rey Josías fue el que destruyó estos altares. Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales habían edificado Salomón, rey de Israel. Para Astarte, ídolo detestable de los sidonios, para Chemosh, ídolo detestable de Moab, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí vemos que se cita al monte de la destrucción, también llamado monte de la corrupción, debido a la corrupción que había introducido Salomón en esta área, con la adoración de ídolos paganos. En el tiempo de Jesús, el Monte de los Olivos era considerado como el lugar de descanso. En muchas fiestas, cuando el pueblo de Israel se dirigía a Jerusalén y se congregaba, acampaba bajo los olivos de este monte. El Señor Jesús también pasó mucho tiempo en el Monte de los Olivos. En este monte tuvo diferentes experiencias. Fue por este monte donde caminó muchas veces rumbo a Betania, hacia la casa de su amigo Lázaro. Fue también en el Monte de los Olivos donde Jesús pasó horas a solas en comunión con su Padre. En Lucas capítulo 6, el versículo 12 leemos: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En horas de soledad buscaba a su Padre Celestial para obtener fuerzas para su misión. Cuán importante es también para nosotros buscar la comunión a solas con Dios para fortalecernos, para cumplir la misión que tenemos y permanecer siempre al lado de nuestro Padre Celestial. Fue en el Monte de los Olivos donde Jesús dio muchas enseñanzas a sus discípulos. En lugares tranquilos tomó tiempo para educarlos. En Mateo 24:3 leemos: estando él sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Este es un importante capítulo profético donde Jesús habla tanto de los sufrimientos que tenían que suceder a la ciudad de Jerusalén como de los acontecimientos del fin del mundo. Allí Jesús profetizó que aumentarían las guerras, los terremotos, las enfermedades y los sufrimientos, que se levantarán falsos profetas y maestros, inclusive falsos cristos. Finalmente, los confortó con la promesa hermosa del regreso del Salvador en gloria. Fue también allí donde el pueblo de Israel lo aclamó gozosamente en la entrada triunfal rumbo a Jerusalén. Jesús estaba descendiendo del Monte de los Olivos montado en un pollino. Cuando ya llegaba
Él cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Lucas 19:37. El pueblo estaba feliz por las enseñanzas y por las maravillas que habían visto durante el ministerio del Salvador y deseaban ver a Cristo coronado como Rey. Pocos días después, Jesús subiría nuevamente al Monte de los Olivos con una carga muy pesada, la preocupación porque se acercaba el momento de su muerte. Fue después de la cena, en el aposento alto, narrado en Mateo capítulo 26:30, y después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos. Fue aquí en el Monte de los Olivos que aconsejó a sus discípulos que orasen para no entrar en tentación. Fue aquí donde Jesús oró intensamente a su Padre, que se haga su voluntad. Fue aquí donde pasó intensos momentos de agonía hasta sudar grandes gotas de sangre. Fue en este mismo lugar, el Monte de los Olivos, donde Jesús fue traicionado por su propio discípulo, Judas. Fue aquí también donde se reveló el poder de Dios, cuando todos los soldados cayeron al suelo al momento de prender a Jesús, y donde Jesús realizó el milagro de sanar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero fue también aquí donde fue maltratado cruelmente por los soldados guardias del templo y llevado como un criminal a un juicio injusto. Jesús, desde el Monte de los Olivos, al oeste de Jerusalén, fue llevado a juicio en la ciudad y de allí al Monte Calvario. Los últimos pasos de Jesús en la tierra fueron en el Monte de los Olivos. Fue desde el Monte de los Olivos que Jesús fue tomado a los cielos y desapareció de la vista de sus discípulos. Pero queda aún una promesa. En Zacarías capítulo 14, el versículo 4, hay una profecía aún por cumplirse. En aquel día, sus pies se asentarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. El Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto se cumplirá en el día glorioso, cuando después de 1000 años de reinado en los cielos, descienda la nueva Jerusalén y sea establecido nuevamente el reinado para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús descenderá con todos los redimidos para vivir por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Preparémonos para estar juntos con Dios por la eternidad.